no tenía computador para sus clases virtuales y sin temor a nada tuvo que tomar esa decisión. Hay quienes dicen que el COVID-19 afecta a todos por igual, sin distingo de clases sociales. Esta afirmación, sin embargo, no es del todo cierta. En realidad, la pandemia se vive de maneras muy distintas a ambos lados de clases sociales. Es innegable que el virus ha cobrado víctimas entre todos los sectores, ricos y pobres, y que millonarios han visto morir a sus seres queridos sin que sus fortunas pudieran hacer algo para devolverles la vida y la salud. Pero también es cierto que en la igualdad de condiciones genéticas y de autocuidado son las condiciones materiales las que marcarán la diferencia. Entre dos individuos con condiciones de riesgo naturales será la posibilidad de tener que salir a trabajar arriesgando la salud, y la marcará la diferencia entre quien se mantiene saludable y quien puede contraer la enfermedad. Este drama cotidiano también es experimentado por los niños, aunque poco se repare en ellos. Suele decirse que quien puede, quiere, y en efecto, la voluntad es la primera y principal condición de posibilidad de éxito de cualquier proyecto, pero por sí solo no es suficiente. Se hace necesario también contar con un mínimo de facilidades económicas para acceder a los medios que permitan el desarrollo de dicha voluntad. Y desafortunadamente no todos tienen ese mínimo de facilidades económicas. Mientras las frías directrices de los gobiernos de todo el mundo ordenan el tránsito a una educación totalmente virtual, muchos niños se ven enfrentados a la cruda realidad de no contar con ningún tipo de acceso a recursos electrónicos o digitales que permitan su conexión a Internet. Pero entonces, en medio de aquellas adversidades casi imposibles de superar, aflorarán grandes personalidades capaces de desafiarlo todo para conseguir su educación. Y este fue precisamente el caso de Jesús Andrés, un niño de escasos recursos de una zona selvática de su país azotada por la violencia. Como tantos pequeños de la región, Jesús Andrés debió crecer en medio de los enfrentamientos violentos entre guerrillas, grupos paramilitares y ejército oficial. Los ruidos de las ráfagas de fusil hacían parte del escenario cotidiano de aquella zona. Jesús Andrés se había visto obligado a presenciar incluso bombardeos cercanos a su casa. Sus padres eran humildes campesinos que desde que su hijo nació habían querido desplazarse a la ciudad para darle una mejor vida, pero la falta de dinero siempre les frustró esa iniciativa. Les dolía mucho que su hijo no pudiera estar llevando una infancia tranquila, pero no pudieron hacer nada para remediarlo. Jesús Andrés debió acostumbrarse a crecer en medio de los toques de queda impuestos por los grupos violentos al margen de la ley que operaba en la zona. Incluso debió acostumbrarse a los protocolos de evacuación que instauró su colegio para evitar las balas perdidas, pues era común que los profesores debieran interrumpir sus clases para pedirle a los estudiantes que se resguardaran bajo los pupitres, pues cercanos a la institución educativa tenían lugar constantemente combates con fuego cruzado. Como se puede imaginar, el resultado de este proceso educativo no podía ser el mejor para Jesús Andrés y sus compañeros de clase. Era común que los profesores se cansaran de esta situación y renunciaran a sus puestos, dejando a los niños durante meses sin clases. El cambio constante de docentes hacía que los currículums escolares no pudieran desarrollarse de manera completa y los pequeños fueron acumulando profundas lagunas de conocimientos que les pasaban factura a la hora de presentar el examen de ingreso a la educación superior, pues no contaban con las condiciones para competir con estudiantes egresados de colegios urbanos. Y entonces, en medio de aquella situación, los habitantes de aquel pueblo comenzaron a recibir las noticias lejanas de un extraño virus que desde China comenzaba a expandirse por el mundo. Aunque los noticieros nacionales cubrían cada vez con mayor preocupación todo lo relacionado con el coronavirus, para los habitantes de la aldea todo ello resultaba distante y extraño. Ellos vivían muy lejos de la civilización y no consideraban posible que aquella enfermedad pudiera llegar hasta ellos. Pero se equivocaron. La rapidez del contagio del COVID supuso que en cuestión de meses tuviera lugar el primer contagio en aquella zona. Siguiendo directrices nacionales, las escuelas de aquel país decidieron cerrar para evitar que se convirtieran en focos de contagio, y los estudiantes también se vieron confinados, realizando un tránsito inusitado a la virtualidad. Dicho proceso llegó a ser traumático en las ciudades, donde muchas familias de clase media y baja no contaban con servicio de internet en
sus casas o tan siquiera con dispositivos electrónicos. Pero de algún modo, en las urbes, esto se pudo solucionar a través del abaratamiento de los servicios de Internet. En los pueblos como en los que vivía Jesús Andrés, sin embargo, aquello no fue posible y los niños se vieron enfrentados a un sistema educativo que solo servía en el papel, pues en la práctica muy pocos eran los que se podían conectar para recibir las clases virtuales. Fue entonces cuando Jesús Andrés, desafiando lo posible y arriesgando su seguridad, tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de aquella aldea. Aún a sabiendas de que el camino al pueblo más cercano, donde había conexión a Internet, era una peligrosa zona de tránsito de droga, decidió caminar ese recorrido todos los días en búsqueda de que algún alma generosa le prestara algún computador para acceder a las clases virtuales que él después llegaba a transmitirle a sus compañeros de clase yendo de casa en casa. No demoró mucho tiempo en ello. Al cabo de 2 semanas de aquella rutina, un noticiero nacional que empezó a dedicar una sesión diaria a historias como la suya, le realizó un pequeño reportaje que se hizo viral por todo el país. Tanto así que el gobierno nacional decidió llevar una red gratuita de Internet de máxima velocidad al pueblo y dotar a cada estudiante del Colegio de Jesús Andrés de un computador de última generación para que pudieran conectarse desde sus casas a las clases virtuales. Jesús Andrés, pese a su edad, era perfectamente consciente de que el gobierno de su país en realidad no se preocupaba por los niños como él, que simplemente había pescado en río revuelto aprovechando la viralidad del reportaje para intentar subir su baja popularidad por la mala gestión de la pandemia. Pero sabía también que aquella era una oportunidad que se le presentaba para seguir perseverando en sus estudios, para llegar a convertirse algún día en un hombre de bien que pudiera trabajar por su país para que nunca más ningún niño tuviera que sufrir para ver satisfecho su derecho a educarse dignamente. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y compártela con tus amigos. Hasta la próxima.